golpear al Frente Amplio por lo que ha sido el pasado, acusarlo de muchas cosas, como un efecto para distraer la atención de los problemas reales que tiene el país, ¿no? Parece ser que esto es parte de una estrategia, y de hecho, si uno hace un análisis de las conversaciones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, y lo pone en una línea de tiempo y lo correlaciona con estos otros problemas. O sea, por ejemplo, hoy se terminó el GACH y estamos discutiendo de estos temas, ¿verdad? Como que el gobierno utiliza estos temas justamente para la distracción de la opinión pública. Entonces nos parecía importante que el silencio del Frente Amplio no fuera tal a efecto de no otorgar de alguna manera lo que está haciendo, porque parte de la estrategia del gobierno es acusar y generar el odio hacia el Frente Amplio permanentemente, y entonces el Frente Amplio tiene que tener una estrategia clara de respuesta a estas acusaciones, a estas amenazas y a estas falsas acusaciones hacia nosotros, porque de lo contrario estaríamos otorgando. Más allá de que tenemos un blindaje muy fuerte, y ustedes imagínense que la situación, para poner un solo ejemplo, antes de ingresar ya en el tema de fondo, imagínense en la situación por la que está atravesando los hechos recientes en Maldonado. Imagínense, estuve ayer en una charla, qué pasaba si el ministro que estaba hablando por teléfono con este número 3 de la policía de Maldonado fuera frente amplista, ¿no? Las situaciones que tendríamos hoy, cuando en realidad Cardoso ha pasado por acá, sí, que por abajo del radar, con alguna notita nada más, pero sin el destaque que podría haber tenido una situación tan grave como la que se precipitó en Maldonado. Entonces, en ese contexto me parecía importante por lo menos dar algo de elementos de lo que tiene que ver con la matriz energética del país, con los problemas, ¿no? Recordemos, y nos vamos a ir muy atrás, porque la regasificadora y las decisiones sobre la necesidad de incorporar el gas dentro de nuestra matriz energética tienen muchísimos años y provienen desde el primer gobierno del Frente Amplio. ¿Y por qué provienen del primer gobierno del Frente Amplio? Y bueno, porque el Uruguay tenía una situación muy delicada en términos de su matriz energética. Tenía una matriz energética tremendamente dependiente del petróleo, una matriz energética que no lograba proveer la demanda, ¿no? Y por eso teníamos el país de los apagones, y una matriz energética que dependía de las importaciones de energía, tanto de Argentina como de Brasil, que en aquellas épocas realizábamos. Es decir, teníamos una matriz energética dependiente puramente del petróleo, en este caso también de la generación hidroeléctrica, pero cuando teníamos sequía teníamos que prender la central Valle, que es como calentar toda la huella de Seregni con una Matuti poniéndole dólares en vez de ponerle leña. Y eso tenía un costo enorme para el país en términos de fiscalidad para poder mantener esa energía. Y además importábamos. Y veníamos de una no inversión. Desde los años 70 aproximadamente no se había hecho una sola inversión en la generación de energía eléctrica en el Uruguay. Esto es, no se le habría agregado ninguna generación de 1 kilowatt nuevo. Y si queremos ir más atrás todavía, lamentablemente, antes de los gobiernos del Frente Amplio, no solo no existieron inversiones, sino que las únicas inversiones de infraestructura de generación energética las habían llevado adelante gobiernos dictatoriales, porque la mayoría de las represas las hicieron los milicos en distintas oportunidades. Es decir, los gobiernos blancos y colorados en realidad no habían destinado ninguna política de inversión para la generación de más energía, cuando a su vez la que generábamos era cara, no era independiente, no era una energía amigable con el medio ambiente y tremendamente, como decíamos recién, poco soberana, porque era muy dependiente de los hidrocarburos, ¿no? Y además teníamos que importar energía. Es decir, no nos daba la energía que utilizábamos. Y la energía es un componente central del desarrollo. Sin energía no puede haber desarrollo económico, porque el desarrollo económico está basado justamente en el transporte, en la producción, que necesita de energía para la transformación de las materias primas, y porque el bienestar de las familias está asociado también a la disponibilidad de energía. Tanto para la calefacción como para la luz o para otros aspectos necesitamos energía. Por tanto, el tener energía y el tener una matriz diversificada, es decir, no dependiente de un solo componente, en este caso de nuestras centrales hidroeléctricas, cuando había sequía por el cambio climático teníamos dificultad y teníamos que recurrir al petróleo, con el alto costo que esto significaba, nosotros necesitamos diversificarla. ¿Diversificarla de qué manera? Bueno, generar una diversificación de fuentes de energía, para no depender de una sola situación. Podés tener sequía, pero tenés sol y tenés viento. El Frente no inventó el viento, lo que hizo fue poner molinos de viento para captar ese viento y transformarlo en energía, pero el viento ese existió siempre, ¿no?
y tratar de ser más amigable. ¿Qué es lo que hizo desde el 2005 al 2019 el Frente Amplio en esta transformación radical de la matriz energética de Uruguay? Que de eso estamos hablando, porque la regasificadora es un componente más de esa energía. Bueno, del 2005 al 2019 se incrementó en un 96% de la generación de energía eléctrica. Así como lo escuchan, un 96% más de energía eléctrica, que logró en definitiva cubrir la demanda que tenía el país, el desarrollo y la posibilidad de que se instalaran nuevas inversiones y nuevas producciones. No hay nueva inversión si no hay energía disponible para hacer eso. Y además de esa matriz energética, hoy el 60% de lo que producimos es de fuentes renovables, ¿no? Con lo cual también es más amigable con el medio ambiente, y hemos distribuido los riesgos de esta manera y hemos cerrado la central Valle, en definitiva, que significaba un costo muy grande por esto que le decía recién, que era como una Quematutí abastecida a dólares, ¿no? Y hemos generado otro tipo de plantas de ciclo combinado, más la generación de la eólica, más la generación de la fotovoltaica, que nos permite a nosotros tener hoy una matriz mucho más diversificada y con mejores condiciones. ¿Por qué lo pongo esto? Porque en su momento la discusión sobre la matriz energética era un problema país, ¿verdad? Siempre es un problema país, pero era un problema en este caso acuciante por la situación que teníamos y los enormes costos en los que incurría el Uruguay y el pueblo uruguayo para abastecerse de energía muy cara, ¿verdad? Entre el 2003 y el 2013, en 10 años, el Uruguay tuvo que disponer de 3.476 millones de dólares para generar energía eléctrica a base de combustible. Así como lo escucharon. Es decir, esto sale de rentas generales, ¿verdad? En 10 años se gastaron 3.400 millones de dólares para poder abastecernos de energía eléctrica que se generaba a partir de fuentes de combustible, ¿no? Entonces, si uno mira, y yo voy a dar simplemente algunos datos de este contexto, en el 2004 se gastaron 78 millones de dólares en la generación de energía eléctrica por combustible, en el 2006 206 millones de dólares, en el 2008 576 millones de dólares, y en el 2012 se gastaron solo ese año 408 millones de dólares. Esto es bueno para tener la dimensión, en definitiva, del costo país que significaba la matriz energética heredada por gobiernos blancos y colorados. De ahí surge entonces la necesidad de este cambio radical de la matriz energética. En el 2009, compañeros, porque hoy estamos acostumbrados a los molinos de viento, en el 2009 solo el 0,5% de la energía eléctrica era generada por la energía eólica, ¿verdad? Y la térmica representaba un 35% de la generación energética del Uruguay. La térmica, que es la que se abastece con combustible y es la que nos generaba esos costos enormes en la fiscalidad uruguaya. Es decir, el pueblo uruguayo tenía que destinar enormes recursos fiscales. ¿Qué pasó? ¿Escuchan ahí? Perfectamente, perfecto. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos bien. Perdón. El pueblo uruguayo tenía que generar enormes recursos fiscales para abastecer, digamos, la demanda que estábamos necesitando en términos de costos. De ahí surge, en el año 2009, crear una comisión multipartidaria, que fueron los famosos acuerdos multipartidarios, en el 2010, perdón, por el 2009 la campaña electoral, de cara a poder generar algunos acuerdos, porque obviamente el cambio de la matriz energética y estas inversiones son a largo plazo. Uno hace una inversión enorme y no la recupera inmediatamente. Entonces de ahí viene la importancia de la cuenta país, porque si yo miro la cuenta de una empresa en particular, lo que me va a dar es, bueno, ganó, perdió, tuvo dinero, no tuvo dinero, pero ¿qué pasó con el país? ¿No? Porque estos 3.400 millones de dólares salieron ¿de dónde? De rentas generales, de los impuestos que pagan los uruguayos. Son 3.400 millones de dólares que no tuvimos para invertir en vivienda, para invertir en educación, invertir en salud. Entonces la cuenta país en esto es muy relevante e importante y necesitamos determinados acuerdos, entendimos en aquel momento, que nos permitieran tener, digamos, políticas de Estado de largo plazo para financiar esta situación. De ahí salen los acuerdos multipartidarios, donde surge la necesidad de incorporar en la matriz energética el gas natural. Gas natural que el Uruguay había aspirado a tener gas natural desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Porque hubieron otros emprendimientos fallidos para la obtención de gas natural en nuestra matriz energética. Aquí permítame un paréntesis. En cualquier matriz energética, en un país, en una casa, es importante tener energía eléctrica que se llame firme. ¿Qué quiere decir firme? Cuando yo llego a mi casa, prendo la luz, aprieto un interruptor y se prende la luz. Eso es energía firme. Apreté una llave y hay luz, ¿verdad? Entonces, si yo dependo del agua
puedo tener sequía, puedo no tener agua. Dependo del viento, puedo no tener viento y no tener generación de energía eléctrica, puedo no tener sol o generar menos. Entonces yo necesito siempre en mi matriz productiva incorporar energía firme. Esa te lo da, por supuesto, las térmicas, ¿no? Porque yo le pongo combustible y empieza a producir energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, el gas era un sustituto perfecto del petróleo, del fuel oil, pero en términos de costo, ¿no? En términos de costo es muchísimo más barato el fuel oil y además en términos también es mucho más amigable con el medio ambiente porque el proceso de su combustión genera menos gases de efecto invernadero por consideraciones que yo ahí sí no las puedo explicar, son más de los químicos, pero hasta ahí llega mi conocimiento. O sea, el gas es mejor en términos económicos y es mejor en términos de relaciones con el medio ambiente. Entonces, siempre el Uruguay buscó de alguna manera sustituir la dependencia absoluta del combustible por un combustible de esta naturaleza más barato y más amigable. Y por eso hubieron emprendimientos que ahora muchos se olvidan de esos emprendimientos que están generando costos al día de hoy todavía, porque el Uruguay hizo un trazado del famoso gasoducto Cruz del Sur y el proyecto Casa Blanca, ¿verdad? Allá por la década del 90, en donde se construyó ese gasoducto que nos conecta con Argentina, porque el objetivo de los gobiernos de la época, este gasoducto Cruz del Sur fue inaugurado por el señor ministro de Industria, doctor Pedro Bordaberry, todos lo recordamos como ministro de Deportes, pero antes fue ministro de Industria, y junto con Valle inauguraron el gasoducto Cruz del Sur como la gran solución a los problemas energéticos del país, que tuvo un costo en su construcción de 150 millones de dólares. Es decir, costó construir ese gasoducto que está ahí y que por el cual no pasó una molécula de gas para el Uruguay, porque la Argentina, que era quien nos iba a abastecer de gas natural a nosotros, en realidad no logra cubrir su demanda de gas natural, entonces nunca le mandó nada al Uruguay, ¿verdad? Pero el Uruguay firmó contratos además de pagar la construcción, tanto UTE como ANCAP, de esos 150 millones de dólares, también firmamos contratos de mantenimiento. Hoy tenemos una infraestructura que está enterrada, que es el gasoducto, que tenemos que pagar un canon de mantenimiento, que nos sale muy caro, ¿verdad? Y que además tenemos que darle mantenimiento a ese gasoducto y por el cual no pasa una sola molécula. Alguna vez se utilizó el 5% de la capacidad de ese gasoducto. Quiere decir que si uno hace la suma de ese proyecto fallido de incorporar gas natural a la matriz energética por la vía de importarlo de la Argentina, al día de hoy, por gastos en el mantenimiento del gasoducto y gastos por el canon que hay que pagarle a las empresas que administran ese gasoducto, el Uruguay ha gastado 200 millones de dólares a la fecha. Es decir, hay 200 millones de dólares que gastamos desde que se inauguró el gasoducto hasta el día de hoy. Estamos pagando cánones cercanos a los 2, 3 millones de dólares por año. Es decir, que esta cuenta va subiendo año a año por tener un gasoducto por el cual no pasa una molécula de gas para el Uruguay, y no va a pasar porque Argentina tiene dificultades para abastecer su propia demanda, por tanto no nos van a vender gas a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que el proyecto fallido de los gobiernos anteriores, con una concepción totalmente diferente, que era la importación de energía, ¿verdad?, nos ha significado un costo de 150 millones de dólares en su construcción, que están ahí, que es un valor que tiene el Uruguay, porque esa es una inversión que se realizó y es un gasoducto, hay que rentabilizarlo, y a la fecha de hoy, solo por gastos de mantenimiento y de cánones que tenemos que pagar, son 200 millones de dólares más, ¿verdad? Esa es la cuenta país que nos ha costado de los proyectos de blancos y colorados por los cuales no pasa una molécula. Entonces, cuando se empezó a discutir la regasificadora en el Uruguay, el proyecto regasificador que implicaba generar una planta que pudiera traer gas congelado y ese gas luego hay que pasarlo a su condición de gas, y eso implica regasificarlo, implica un proceso químico complejo. Era necesario, pensar una inversión de esa. Tenía dos, entonces, ejes centrales. El primero era la necesidad de gas reconocida por todos en el acuerdo multipartidario. Les quiero leer una cosa ahora maravillosa en este marco, porque ahora que se están demarcando muchos, de Heber, la tengo acá, espérenme un segundito, que ya se la voy a mostrar, con respecto a los acuerdos multipartidarios que se hicieron en ese momento, en el marco de una interpelación en aquel momento al ministro Kramerman. Heber, que fue presidente del directorio del Partido Nacional, en aquel momento era senador, hoy ministro del Interior, decía, porque Kramerman estaba hablando, un poco como yo le estoy hablando ahora, no con la misma calidad que lo hacía Roberto,
sobre el concepto de la energía. Decía, no necesitamos, dice Heber, hablar de beneficio del gas natural en el mundo. Por favor, creo que hicimos preguntas muy concretas y me gustaría que esta sesión se llenara de palabras, no se llenara de palabras de cosas obvias. Dijimos que estábamos de acuerdo con la diversificación, por lo que no hay que justificarla. Dijimos que estábamos de acuerdo con la regasificadora, por lo que no hay que justificarla. Si vamos a hablar de toda la política energética del país, de lo que sucedió en el pasado, por eso no quieren hablar del pasado, y hacer una especie de autobombo de lo que está pasando ahora, se va a ir generando una molestia y eso no es lo que buscamos. Lo que queremos es información, no hablar de cosas obvias. Si nos preguntan, si no las preguntas concretas que hicimos. Si firmamos el acuerdo multipartidario, si firmamos el acuerdo, ¿acaso no se acuerdan que lo firmamos? Entonces firmado está. Y que no se diga que es mérito de uno o de otro. Es un mérito del sistema político. Por eso me parece que hay que pasar a contestar las preguntas. O sea, un mérito del sistema político, el acuerdo multipartidario que incorporaba la regasificadora por estos elementos que decíamos recién. Generar un nuevo componente de la matriz energética y rentabilizar una inversión que estaba muerta para el Uruguay. Porque la regasificadora también se fundamentaba en que ese gasoducto, ese caño que está tendido hacia la Argentina de hace muchísimos años, que tuvo esos costos que le decía recién, podíamos invertirlo no ya para importar de la Argentina, sino para exportarlo a la Argentina gas natural que está necesitando. Y Montevideo está ubicado a 200 kilómetros del anillo de Buenos Aires, que en invierno tiene una demanda insatisfecha del 40% de gas. Y la otra terminal, el cual estaba abasteciendo a Buenos Aires, está a 700. Por tanto, era mucho más rentable para Buenos Aires, que ya tiene la conexión del gasoducto Cruz del Sur, conectado al anillo perimetral de gas de la ciudad de Buenos Aires, comprarle gas al Uruguay, en definitiva. Y por eso ahí comenzó el proceso de la regasificadora, para rentabilizar una inversión muerta que teníamos en el país y que se había generado en gobiernos anteriores por todas estas condiciones. Y había un contexto más determinado. En el año 2012 no hay un solo informe, y esto también es importante, no hay un solo informe independiente, no solo del Estado, independiente, que no hablara de que la evolución del barril de petróleo en los próximos años, estamos ubicados en el 2012, no fuera en el entorno de los 150 o 200 dólares. Por tanto, ese crecimiento importante del barril de petróleo de aquellos años, de esa década entera, ¿verdad?, significaba también que en ese momento invertir en conseguir gas también era una necesidad imperiosa, porque si no íbamos a tener costos muy altos, ¿verdad?, por adquirir petróleo, por los precios que se manejaban en ese momento, por todos los investigadores independientes, consultores internacionales. Después vimos que ahora, hace muy poco, a partir de la guerra entre Trump y China y otras consideraciones, el petróleo casi estuvo a cero en el día, ¿no? El barril de petróleo. Pero bueno, en aquel momento estábamos en una situación distinta. Bien, entonces ahí vamos al escenario entonces de ir hacia la regasificadora. ¿Qué implicaba la regasificadora? Bueno, implicaba la construcción de un gasoducto que nos permitiera de alguna manera conectarnos con el gasoducto Cruz del Sur, desde donde iba a estar ubicada la regasificadora, y la creación de un muelle de amarre para el buque regasificador, porque la regasificadora es un barco que viene, se instala ahí, queda amarrado, y luego vienen los barcos regasificadores, se cargan ahí, el buque se acoplan al buque, se genera la regasificación, y por ahí se manda por el caño para el consumo doméstico, para el consumo de UTE, para el consumo de ANCAP y para la posible exportación con Argentina. ¿Qué pasó en este proceso? Bueno, pasaron algunas cosas interesantes, ¿no? En primer lugar, nosotros empezamos un proceso junto con la Argentina, donde en principio la Argentina iba a participar del proyecto. Luego la Argentina se baja del proyecto y el Uruguay decide continuar con el proyecto regasificador de todas maneras, en el entendido de que si bien la capacidad de la regasificadora era demasiado grande para el mercado interno uruguayo, obviamente se podía utilizar para la generación de energía eléctrica, se podía utilizar algo de gas, o podía crecer algo la demanda de gas para las familias y para las empresas, pero que en todo caso le podíamos vender parte de ese excedente importante que iba a generar la regasificadora a la Argentina, aunque no estuviera formando parte del negocio, porque, como decíamos recién, Argentina tiene necesidades insatisfechas de gas, ¿no? Y ahí se siguió trabajando para concretar la regasificadora. Tanto es así los acuerdos que Garchi Torena, además de ser integrante del Partido Colorado, también es integrante, o era uno de los gran maestres de la logia masónica del Uruguay, estaba integrado al directorio y fue uno de los directores de Gas Sayago, ¿verdad? Luego se acuerdan que en aquel momento Pedro Bordaverde decidió retirarse de la participación en los entes
y ahí en ese marco es que se retira Garcito Arena, y el otro director de la oposición era Enrique Antía. Enrique Antía llegó a firmar, a votar en el directorio de UTE el contrato con GNLS, que fue la empresa que ganó la construcción y la gestión de la regasificadora, que era Gas de Suecia. Así que los acuerdos multipartidarios incluso siguieron hasta el proceso de que el Uruguay continuara solo, ¿verdad? Después, cuando las cosas empezaron a complicarse, fue cuando se empiezan a desmarcar de esta situación. Pero hasta ahí veníamos avanzando todos juntos, porque todos estábamos de acuerdo con eso, como decía Heber, estamos de acuerdo y lo firmamos. ¿Qué es lo que termina pasando? La regasificadora es un proyecto que fracasó, y esto nos genera una debilidad en esta discusión al tiempo de hoy. Y fracasó porque cuando GNLS comienza a trabajar, recuerden que el contrato que se firmó con GNLS es que ellos hacían la inversión, construían la planta, hacían la inversión y la gestionaban por 15 años y posteriormente, y pagaban un canon al Uruguay, por supuesto, al Estado uruguayo, y posteriormente a eso, luego entregaban todas las instalaciones al Estado uruguayo. GNLS entonces tenía que conseguir la plata para hacer las inversiones de hacer la regasificadora, que ascendían a unos 1.200 millones de dólares, el valor total de la inversión, y a su vez gestionarla en el futuro y cobrarse desde ahí esa inversión que habían realizado. Lo que termina pasando es que OAS, que es una contratista de GNLS, ¿verdad?, da quiebre. Esto es, GNLS tiene el contrato de regasificador y contrata a OAS para la construcción de obras de ingeniería. OAS da quiebra, es una empresa brasilera, da quiebra, pasa a concurso, por tanto no cumple con el contrato, y entonces ahí se genera una situación entre dos empresas privadas, GNLS y OAS. GNLS entonces lo que termina decidiendo es, bueno, yo tengo que ir a un proceso judicial con OAS para que me pague lo que le di para que hiciera la construcción, y ese proceso me va a llevar mucho tiempo y las multas del contrato por incumplimiento son muy altas, entonces a mí me sirve más pagar la garantía que seguir con este proceso, y por tanto se baja del contrato, ¿no? Y ahí nos quedamos sin contratista para la para la construcción de la regasificadora, pero un buen contrato que había firmado el Estado uruguayo significó que le cobráramos a GNLS una multa de 100 millones de dólares que la cobramos en contrato y sonantes. Bien. Y entonces ahí después lo que siguió el proceso de la regasificadora es intentando buscar un socio que pudiera continuar con el proyecto, cosa que no se pudo lograr, y entonces hoy tenemos una situación donde se está liquidando la empresa Gas Sayago, y en definitiva el proyecto regasificador ha quedado por el camino, en el sentido de que no conseguimos un socio que pudiera continuar para realizar una inversión de 1.200 millones de dólares, ¿verdad? El Estado uruguayo no la puede hacer, no la puede realizar porque no tiene recursos, ¿no? Entonces, ese es el escenario, digamos. Entonces, en este contexto a mí me parecía importante ver qué es lo que hay ahora, qué novedad hay ahora. Bueno, y lo que hay ahora es que se contrató una auditoría con Pricewaterhouse, una auditoría para analizar todos los gastos asociados a Gas Sayago y todas las decisiones que se llevaron adelante en el marco de la regasificadora en esta cuestión que ha planteado el gobierno de revisar todos los gastos hacia atrás. Y entonces, en función de eso, el directorio de UTE contrató a Pricewaterhouse, hizo un llamado público, se presentó solo esta consultora, Pricewaterhouse, para llevar adelante esta auditoría, que tuvo un costo de $300.000. Es decir, el gobierno, el directorio actual de UTE, gastó $300.000 en una auditoría. Cuando uno ve el informe de auditoría, esto no es una auditoría, lo primero que se encuentra. Y esto no lo dice Pacho, lo dice Frente Amplio, esto lo dice la propia Pricewaterhouse. Le dice, esto no es una auditoría, esto es un informe. Entonces ahí empieza el primer problema. Si UTE contrató una empresa para hacer una auditoría en un llamado público, si la empresa no cumple con los pliegos, es decir, no cumple con hacer una auditoría de gestión, ¿por qué UTE le paga a la empresa, ¿no? ¿Y cuál es el problema de por qué esto no es una auditoría? No es una auditoría porque la propia empresa dice que este informe se hace sobre la base de una muestra de documentos y una muestra de algunas entrevistas que se realizaron a actores relevantes. Lo extraño de esto es que sea una muestra solo de documentos. Hay 24 limitaciones al alcance de este trabajo, que vamos a conversarlo ahora, y lo más extraño todavía es que las entrevistas que se hicieron por parte de Pricewaterhouse no haya sido a los que estuvieron involucrados directamente, es decir, no se entrevistó a ningún ministro de Industria de la época, no se entrevistó a los directores de Gas Sayago de la época, ni se entrevistó a los directores de tanto UTE como ASCAP. Es decir, se entrevistó, por ejemplo, al actual director de energía.
medio raro, porque el actual director de energía en aquel momento era director del Banco de Seguro del Estado, ¿no? O sea, que estaba muy lejos de la energía, por más que ahora parece que hizo un curso rápido en cuestiones energéticas y es el director de energía del Uruguay. Entonces, eso ya empieza a sesgar de alguna manera este informe. Pero miren lo que dice Pricewaterhouse. No hemos verificado en forma independiente toda la información con respecto a este proyecto. Y esto es clave, porque una auditoría tiene que ser independiente, ¿verdad? Y esto lo dice la propia empresa en la página 1 de su informe, ¿está? Y lo otro que dice la empresa en la página 2 de su informe, que son todos los cómo se ataja, dice: no garantiza conocer toda la información relevante y que por tanto los comentarios de este informe pueden variar en el caso de existir información que no haya sido consultada por la empresa, ¿no? Entonces, a ver, yo te entrego un informe por $300.000 y te digo, esto no es una... Vos me contrataste para hacer una auditoría, esto no es una auditoría, esto es lo que yo pude llegar, es una muestra de todos los documentos a los que pude acceder, hay muchos documentos a los que no pude acceder, hice una entrevista con los que vos me dijiste más o menos que me entrevistara, y además, te digo una cosa, yo no puedo garantizar de que haya mirado la información de manera independiente, toda la información, pero además de esto, tampoco te garantizo que si aparece esa documentación o aparece otro documento, la información y los comentarios que yo te estoy haciendo ahora pueden variar, ¿no? Entonces, esto es como la nada, ¿no? Es como gastar $300.000 que terminó en esta idea de la membresía de piano, ¿verdad? Que tan desastroso como eso, ¿no? Entonces vos me hablas de desidia y poco apego, pero me haces una auditoría de esta característica con estas limitaciones, en donde la responsabilidad es de UTE, porque si UTE contrata a una auditoría le tiene que entregar toda la información que existe. En el Parlamento hubo una comisión investigadora donde hay 9 cajas de documentos, 3 son secretas porque refieren a contratos privados, con toda la información con respecto a lo que han sido las decisiones sobre Gas Allao y qué cosas hemos hecho. Así que tenemos entonces una auditoría que es puro humo, que terminó en clases de piano cuando era la membresía a una organización internacional en el manejo de buques de transporte de gas, que se llama PIANOC, pero se comieron ahí una cuestión y trataron de salir a golpear, digamos, de esta manera, diciendo, bueno, acá hay un engranaje. Pero además, cuando uno mira una cosa bien interesante en la auditoría, dice, bueno, ¿cuántos fueron los gastos a los que ascendió este proyecto que fracasó? Lamentablemente, el proyecto regasificador no está más. Entonces, ¿cuáles fueron las pérdidas que tuvo el Estado uruguayo por esto? Y en el informe se confunde gastos con pérdidas. Y esto es un elemento muy relevante, porque yo puedo gastar mucho dinero, pero pierdo o no en función de las ganancias que obtuve, ¿no? Entonces la auditoría dice que, bueno, se perdieron 213 millones de dólares en el proyecto regasificador. Yo le dije a ustedes que los proyectos anteriores habían costado 350 millones de dólares al día de hoy, ¿no? Pero bueno, uno no puede ponerse a comparar en qué hiciste vos y qué hice yo, porque no se trata de eso. Pero en realidad, de esos 213 millones de dólares de gastos en que se incurrió en el proyecto regasificador, hay que restarle 100 millones de dólares del cobro de una garantía. Es decir, nosotros a GNLS le cobramos una garantía de 100 millones de dólares. Por tanto, no solo que no hay clases de piano, sino que no son 213 millones de dólares. Son 113 millones de dólares los que, en definitiva, se incurrieron en determinados gastos que podrían haber ocasionado este proyecto. Pero si seguimos viendo un poco la cuenta país en este sentido, nos vamos a encontrar que además de esos 213 millones de dólares, ¿verdad? De esos 113 le hay que contarle 100 de la garantía, por tanto nos quedan 113 millones de dólares. Hay 13 millones de dólares que son de garantías de OAS por incumplimientos del contrato, que ya los cobró de vuelta a Gas Allao. O sea que ya no son 113 millones de dólares, sino que son 100 millones de dólares los que nosotros incurrimos hasta el momento, ¿no? en este proceso en gastos que tienen que ver con la regasificadora. Pero si uno sigue mirando, porque es importante mirar, digamos, la cuenta país, como decíamos recién, en estos términos, se va a encontrar con una situación un poco distinta también, porque de esos 100 millones de dólares ahora que tenemos de gastos de Gas Allao, podríamos incorporar allí lo que tienen que ver con 20 millones de dólares
que significaron el acondicionamiento del puerto de Punta de Sayago, es decir, todas las inversiones que se realizaron en el puerto de Punta de Sayago que se transfirieron al patrimonio de la ANP. Es decir, la ANP hoy tiene 20 millones de dólares más porque esas son inversiones que hicieron OAS y GNLS en la empresa y que como parte del contrato era trasladar eso para el patrimonio portuario. O sea, hay 20 millones de dólares en la modificación de la expansión del puerto de Montevideo, que es necesario expandir el puerto de Montevideo, no entregarlo, como lo están entregando ahora, generando un patrimonio privado, sino extender el puerto de Montevideo a la zona de Punta de Sayago implicó la generación de infraestructura pública por el orden de 20 millones de dólares que están en la ANP, que aumentó el patrimonio de la ANP. O sea que de estos 100 millones de dólares que hablábamos recién, entonces ya llegamos a 80 millones de dólares, ¿verdad? Y a eso hay que sumarle, o hay que restarle, en todo caso, el gasoducto que está construido, que podemos decidir que es una inversión y no un gasto, ¿no? Porque ahí hay una inversión que está enterrada así y que el Uruguay lo puede utilizar. Cierto es, y no vamos a colocarlo en la cuenta entonces, de que si yo no lo utilizo, puede ser que yo lo asuma como un pasivo, ¿no? Es decir, bueno, esto no es una inversión porque está enterrado el caño, lo puedes utilizar en el futuro, ahora lo puedes utilizar como el caño que tenemos enterrado del Club del Sur, que valió 150 millones de dólares. Entonces, supongamos que no lo incorporamos como un incremento del patrimonio, que lo es, en definitiva, para no hacer una cuenta, pero también en el marco de la regasificadora se hicieron determinadas inversiones, por ejemplo, el camino de la Petiza, donde se hizo toda la inversión de 3 millones de dólares en el acondicionamiento de ese camino, con sendas patronales, etcétera, etcétera. Se construyeron algunas otras obras de infraestructura, de las cuales gozó, en definitiva, la comunidad de la zona, ¿no? Tanto con un proyecto CAIF, con algunas otras cosas que saquieron de allí. Y también hay que sumar otra cosa en la cuenta país, porque muchos de los gastos de Gas Sayago, ¿verdad?, son el pago de impuestos. Es decir, esos impuestos fueron a la DGI, de la DGI fueron a renta general y para construir vivienda, para financiar la salud, porque, a ver, yo hago una inversión en una empresa que es del Estado y tengo que pagarla a la DGI. Cuando cobré, por ejemplo, la garantía de 100 millones de dólares, tuvimos que poner 25 millones de dólares en la DGI porque pagó el IAE, naturalmente, y con ese IAE se financió la política de vivienda o la política de salud. Entonces, el Estado uruguayo en realidad no perdió. Pero supongamos, para ir terminando en este sentido, que en el entorno de estos 10 años de regasificadora, del proyecto regasificador que fracasó, tenemos una situación en donde tuvimos una pérdida cercana a 60 millones de dólares, que es un número muy importante. Es importante el número, sin lugar a duda, porque es, en definitiva, los gastos menos las ganancias que decíamos recién, y eso nos demuestra, pero estamos haciendo incluso sin contar, sin valorizar, 60 sin valorizar el gasoducto. Pero pongámoslo de esa manera, 60. En 10 años, ¿verdad? En 10 años, el proyecto regasificador, en este caso del Frente Amplio, son 60 millones de dólares, son 6 millones de dólares por año, ¿verdad? 6 millones de dólares por año. De un proyecto de transformación de la matriz energética que administró 18.000 millones de dólares. Tuvimos un componente de la matriz energética que la verdad que tuvo dificultades para generarse, que tiene estas consecuencias, pero que además hay que tomar en cuenta que hoy nosotros somos un país exportador de energía. Si hubiésemos tenido la regasificadora, estaríamos exportando mucho más. Solo la UTE hoy exporta 70 millones de dólares por año a Brasil y Argentina por las inversiones que realizamos en la matriz energética. Quiere decir que estamos hablando de un gasto, una pérdida para el país en este proyecto de 18.000 millones de dólares de la transformación de la matriz energética, en donde era necesario para el país, donde tuvimos una pérdida de 60 millones de dólares por año, que en 10 años son 6 millones de dólares, contra 70 millones de dólares de una empresa que está exportando, ¿verdad? Entonces, hay que ver los números, si bien tienen dimensiones importantes, hay que verlo en el marco de la inversión, si no, no tiene sentido. Si yo tengo un kiosco y hago determinadas inversiones para poder acrecentar mi kiosco, y algunas me salen bien, otras me salen mal, pero en el conjunto, hoy soy un exportador de 70 millones de dólares, hoy tengo una facturación de 180 millones de dólares de ganancia de la empresa UTE, y 70 son de exportación, y tengo una pérdida de 6 millones de dólares por año, bueno, dentro de esos números es bastante aceptable la situación, no es una situación catastrófica, si bien es una situación, por supuesto, complicada, porque son 60 millones de dólares que se perdieron, pero que hay un montón de ganancias, en definitiva, que con infraestructura que quedó para el país, el gasoducto quedó para el país, más todos los estudios que se hicieron, que nos hicieron una comprensión mejor, tanto de lo que es el espejo de agua en la zona
de donde iba a estar instalada la planta regasificadora, como otras investigaciones de batimetría, como cuestiones ambientales que son patrimonio para el país y que nos van a permitir hacer otras cosas en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es bueno que tengamos ese componente. Entonces, si paso raya, tengo un cambio absoluto de la matriz energética que generó un 96% más de producción, donde el 60% es renovable, donde en el marco de esa matriz energética hicimos un plan de redes inteligentes, donde logramos incluir y regularizar 30.000 servicios que estaban en negro, digamos, y lo hicimos con equidad, con una política de responsabilidad social, donde logramos que el 99,9% de la electrificación rural en el Uruguay esté presente. Administramos del 2010 al 19 18.000 millones de dólares y cerramos la Central Valle, que creamos empresa de ciclo combinado y la conversora que nos está permitiendo exportar estos 70 millones de dólares por año a Argentina y a Brasil de energía eléctrica, y estamos en un país en donde no tenemos apagones y en un país en donde la demanda de energía eléctrica es abastecida en este proceso, y además nos sobra para poder exportar y ser un exportador de energía, lo cual es muy importante para el desarrollo. O sea que, en conclusiones, acá estamos nuevamente en un proceso en donde el gobierno lo que intenta hacer con manipulación de números, con una auditoría que no es auditoría, que le paga $300.000 a una empresa para que le diga que todo lo que le está diciendo puede cambiar, y con números y sumas y restas que le faltan un ábaco, porque piensa que todo gasto es una pérdida sin restarle las ganancias. Creo yo que estamos en condiciones de frente a un gran enchastre del gobierno que hay que responderle con mucha contundencia y con mucha fortaleza y confianza en lo que ha sido, en definitiva, la gestión de nuestros gobiernos en función del interés general. Y una perlita para el final. La UTE lleva adelante, desde el 2012 en adelante, hasta el día de hoy, ha llevado más o menos 5.000 juicios penales, por diferentes razones, la jurídica de UTE, ¿verdad? Pero esto termina con la contratación sin llamado, a precios de nada, sino la contratación directa a un profesional del derecho, que va a cobrar $15.000 por hacer un informe para ver si con este informe de Pricewaterhouse se puede llevar algo a la justicia, ¿no? O sea, sin licitación, sin nada. Está claro que todo este procedimiento está viciado, que este es un procedimiento que no fue independiente, que no tenemos una auditoría, que los elementos que están en la auditoría ha carecido de toda la información necesaria, que no se entrevistó a la gente que se tenía que entrevistar, que la misma auditoría dice que lo que está diciendo en este informe puede cambiar de conocerse otros documentos. Se habla de que no hay un plan, no existió un plan de desarrollo, de factibilidad del proyecto regasificador, cuando existe un documento que está en el Parlamento de la República, que hizo la Dirección de Energía en aquella época, donde calculó y estimó cuál era la ganancia y las pérdidas posibles, tanto con Argentina como sin Argentina, en los distintos escenarios que se daban hacia el futuro, y eso es lo que fundamentó seguir para adelante con la regasificadora. Es decir, en resumidas cuentas, tenemos algo que es, diría yo, un proceso de intento de enchastre con desidia y poco apego a la función pública. Ahí he terminado mi informe, le pido mil disculpas si fue entreverado o muy largo. El informe que yo di ahora es producto del trabajo de muchos compañeros frente amplistas, ¿no? Nosotros hicimos una reunión en la que participó Javier también, participamos los compañeros que estábamos en la Comisión de Industria del Senado, participaron los compañeros que estuvieron en UTE en el pasado, y los compañeros que están hoy en representación nuestra en el directorio de UTE. Es decir, más o menos estuvo hablando con todos los compañeros y compañeras involucrados en aquella época para ir construyendo un relato común, porque acá tenemos un desafío que es de relato. Uno puede tener la verdad, puede tener los mejores elementos, pero el problema es qué queda después, ¿no? Hay una pelea, digamos, pública, que generalmente, francamente, muchas veces ellos son un poco mejores que nosotros en el relato público. Además tienen mucha ayuda de los medios también, entonces ahí hay una discusión si son buenos o son que los medios los benefician. Pero lo cierto es que ahí hay un foco importante. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? Ellos intentaron, fíjense en lo que terminó pasando, ellos intentaron traer este miércoles que pasó, o sea, antes de ayer, iba a venir UTE a la Comisión de Industria del Senado. Nosotros le dijimos, bueno, yo soy el presidente de la Comisión de Industria interino, porque Sartori, que es el presidente, no está, está fugado del país, ¿dónde está?
Entonces, lo que nosotros dijimos es, no, si ustedes van a traer a UTE por este tema, bueno, tráiganlo cuando esté Sartori, porque si me pones de presidente a mí, yo no puedo, como presidente, no puedo intervenir en el debate, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos decían, no, pero lo queremos llevar igual el miércoles, este miércoles. Resulta que ahora suspendieron para el miércoles que viene, es decir, la semana que viene, miércoles, ellos irían a la Comisión de Industria del Senado, iría el directorio de UTE más el Ministerio de Industria y Energía a hablar sobre esta no auditoría que hizo Pricewaterhouse. Ahí se generaría un debate. Por otro lado, han ingresado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que es la liquidación de Gas Sayago. Entonces, evidentemente, esto va a tener el debate en la comisión, pero va a tener el debate en los plenos. O sea, el escenario de discusión de estos temas va a estar arriba de la mesa en el futuro inmediato. Estamos hablando en el mes de julio. Seguramente antes de rendición de cuentas estos temas se van a instalar, porque si se tiene que aprobar la ley de liquidación de Gas Sayago, eso va a hacer que se vote en el plenario de la Cámara de Diputados y luego pasa el plenario de la Cámara de Senadores. O sea que debate sobre esto va a haber. O sea que más necesario es tener nosotros un relato común que tiene que ver justamente con ser sólidos en este momento, ¿no? Y ahí en esa discusión va a estar la discusión de Alem, por supuesto, con respecto a lo que dijo en la investigadora de la regasificadora y con su papel ahora, ¿no? Cuando yo te dije recién lo de los 5.000 causas judiciales, lo dijo Alem también en una entrevista en Caras y Caretas, y dijo que un juez le dijo que Antel era el principal cliente de ese juez, digamos, por todas las demandas penales que había, y es el mismo Alem que ahora en el directorio dice que hay que contratar a un profesional por $15.000 masiva, así sin llamado ni nada, porque la UTE no puede llevar adelante procesos judiciales. O sea, esta misma persona, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que hay mucha tela para cortar. Yo sobre algunas expresiones creo que, no son inoportunas en este momento, porque nuestro punto de partida es el contexto en el que se tomaron las decisiones para la regasificadora, que hace 10 años atrás era un contexto multipartidario y un contexto de necesidad, y la regasificadora es un componente más de la transformación de la matriz energética. Yo creo que más allá de que una pueda tener diferencias, podamos tener matices sobre los distintos proyectos, lo que nosotros tenemos que preservar en términos de relato público es que lo que hizo el Frente Amplio fue transformar radicalmente este país en términos energéticos y apostar a ser más soberanos, a ser más amigables con el medio ambiente, y eso fue exitoso. Podrá tener un componente de esa cadena que no tuvo el mismo éxito que la energía eólica, que está perfecto, pero lo que nosotros no podemos es erosionar de alguna manera desde el punto de vista público nuestro relato de que lo hicimos y lo hicimos bien, compañeros. Desde el año 70 no había inversiones energéticas. Es más, nunca se hicieron inversiones energéticas en democracia. Las habían hecho, antes del Frente Amplio, las habían hecho todos los dictadores. Entonces, nosotros no podemos dejar que se nos erosione eso, ¿verdad? Y eso para mí es muy importante en términos políticos. Para que no se erosione eso, en segundo lugar, tenemos que atacar con mucha fuerza de que esto no es una auditoría. Porque todo esto surge a partir de una supuesta auditoría, que no es tal, que además lo reconoce la propia empresa. Es la propia empresa la que dice, esto no es una auditoría. Y que además hay una falsa interpretación de los números. Y que en todo caso lo que hay también existe son emprendimientos fallidos, muchísimo más caros de lo que ha pasado en Uruguay, que tenían una concepción totalmente diferente, porque no era la de generar energía y exportación para el país y crecimiento para el país, sino era importar. Eran los emprendimientos anteriores de blancos y colorados, inaugurados por Valle y por Bordaberry. Entonces, a mí me parece que nosotros en esto, más allá de que podamos tener matices en la interna, lo importante en esto, cuando a ti te están atacando, cuando a ti te están atacando con mala hazaña, cuando a ti te están atacando como parte de una estrategia incluso de ellos de ocultar lo que está pasando en términos dramáticos en el país, lo que no puede caber entre nosotros es empezar a discutir entre nosotros, ¿no? Es decir, en el momento que nos están atacando injustamente, que están tratando de construir un relato negativo hacia el Frente Amplio sobre uno de sus grandes logros, que es la matriz energética, creo que lo que necesitamos es tener la mayor capacidad de comprensión de que en esto tenemos que enfrentar este relato, que depende muchas cosas del enfrentamiento de este relato, porque si ellos logran colocar que al final todo lo que hicimos en matriz energética fue un desastre, fue un error. Gandini acaba de decir, alguien se la llevó, la plata, ¿no? O sea, comienzan en ese discurso. Si nosotros blindamos la posibilidad de erosiones en eso, bueno, le estamos haciendo un flaco favor
a la derecha de lo que está intentando es venir por todo, ¿verdad? Entonces, más allá de los matices que podamos tener, que los podemos discutir, pero bueno, tengamos instancias para discutirlo entre compañeros y veamos de qué manera nosotros enfrentamos este avasallamiento del gobierno, que lo está haciendo con tanta mala hazaña, y yo diría hasta no solo mala hazaña, sino francamente con burradas, ¿no? Esto es una burrada. Decir que son 213 y no contar en ello que cobré una multa, una garantía de 100 millones de dólares, es bastante burro. Eso no lo hace ni un gurí de escuela, ¿no? Entonces, necesitamos en esto tener la mayor cohesión posible, y por eso creo que fue oportuno lo que decidió hacer Javier, que tuviéramos este debate en la mesa política para efectos de unificar información, y además estamos preparando también lo que va a ser toda la discusión esto en el Parlamento, que tiene que tener repercusión afuera, en las redes y eso, con información más accesible, con algunas plaquitas mejores, es decir, preparar esto como una campaña de comunicación, porque esta es una batalla política por defender nuestra gestión, no solo nuestra gestión, sino defender lo que hay que hacer en el futuro, porque gas el Uruguay necesita. El proyecto regasificador fracasó, hay que ver de qué manera necesitamos incorporar ese componente en el futuro del Uruguay, y esa también es una pregunta para el gobierno. ¿Y usted qué va a hacer? Porque usted qué va a hacer con la matriz energética, que son parte de las cosas que debiéramos pasar a la ofensiva. Ahora gobiernan ellos, no podemos estar discutiendo lo que hicimos nosotros. Ahora es, ¿qué vas a hacer vos con todo esto? Antes de nosotros nunca hiciste nada, o lo que hiciste fue horrible y espantoso, y tuvo un costo de 350 millones de dólares para el país, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer ahora que dijiste que venías a cambiarlo todo? ¿Qué va a hacer el ministro de Industria? ¿Cuál es la política de generación de energía hacia el futuro? ¿O simplemente van a hacer como están haciendo en todas las áreas, que no van a hacer más nada porque con lo que hizo el Frente Amplio se acabó? Y eso lo que hace es ponerle un freno en mano al desarrollo del país. Y creo que la discusión es hacia el futuro, que tenemos que dar defendiendo lo que hicimos. Bueno, no sé, creo que intenté contestar.